Hola a todos, bienvenidos a todos al podcast de Bárbara Logan. En el día de hoy vamos a hablar de lo que el narcisista nunca perdona. El narcisista nunca perdona 1. Las críticas feroces o críticas constructivas o críticas destructivas. 2. El desafío a su falsa autoridad. 3. Que les humilles en público. 4. Que los abandones y rechaces. 5. No soporta que seas mejor y les superes en todos los ámbitos. Vamos a verlo en detenimiento. Verás que este podcast te enseña muchísimo. Bárbara, ¿qué es lo que el narcisista nunca perdona? Y nunca te perdonará. 1. Los narcisistas nunca perdonan las críticas y los desafíos a su imagen impecable e intachable, lo que afecta deteriorando todas sus relaciones interpersonales y su relación privada de pareja contigo. Y no perdonan una crítica porque ellos viven empantanados en emociones negativas. Sin emociones negativas no se puede hacer una gestión emocional que llegue al punto de equilibrio. Por lo tanto, están saturados de emociones negativas, se autocritican y son hiperexigentes hasta rayar el perfeccionismo de una vida mediocre, incompleta e imperfecta, pero sin aceptar humildemente y desde la gestión emocional la imperfección de su vida y sobre todo su finitud, porque el mayor miedo del narcisista es el miedo a la muerte, que es el miedo de todos los miedos. Y como el narcisista y la narcisista son miedosos crónicos empedernidos a pesar de su fachada de fortaleza emocional, pues nunca perdonarán algo tan básico como una crítica constructiva desde la que hacer una mejora o una crítica feroz o destructiva cuando en algún momento dado le pones el dedo en la llaga. Hoy estamos hablando y te estoy enseñando un tema muy importante. Hoy te explico las cosas que el narcisista nunca te va a perdonar. Y este es el primer podcast y el primer episodio de toda una serie que vamos a ir explicando, analizando, ahondando y profundizando para tu aprendizaje completo y autoconocimiento fundamental a la hora de relacionarte con el narcisista o la narcisista. Esto nunca te lo perdona. El narcisismo, como trastorno narcisista de la personalidad, recogido en el DSM-5, tiene una serie de características que afectan de manera muy significativa a las personas que convivís y os interrelacionáis con los narcisistas y con las narcisistas. Esto es muy importante, como lo hablamos en todos los comentarios que me escribís en el canal. Es muy importante que los narcisistas que reaccionan de una manera muy diferente a ti estén bajo tu supervisión al saber que ellos van a actuar en contrario, van a actuar diferente. Y saber, actúan diferente a esa lógica empática que tú sí tienes, incluso en lógica cognitiva, pero ellos van a actuar desde la lógica perversa, que es la que siempre actúa en contrario, la que siempre actúa de manera dañina, en base a todo el conjunto nocivo de emociones negativas empantanadas en su sistema debilitado de gestión emocional. Truncado, es un sistema truncado. Es un sistema
que tiene poca actividad emocional en el hipocampo, en la amígdala, incluso puede tener hasta la amígdala inflamada, con lo cual se van a alterar una serie de químicos y una serie de procesos en su cerebro, y por eso os extraña tanto esos comportamientos aberrantes, extraños, contraintuitivos, contra toda lógica, y este subir y bajar, esta noria emocional de ahora actúo positivamente, fingidamente, claro, y después actúo negativamente como un ogro, como un perverso, como un maquiavélico, como un sádico y mala persona. Esto es muy importante. Como os contesto en los comentarios y me escribís en los comentarios, os invito a que me dejéis en comentarios qué no os ha perdonado ese narcisista o esa narcisista de vuestra vida. Y es muy importante saber que no perdonan tu sentido de asertividad ni de independencia de decisión propia. No tienen tu lógica empática, porque tienen una lógica perversa basada en pensamientos que nacen de emociones negativas. Por lo tanto, reaccionan de manera muy diferente a ti, y una de ellas es el no perdonar, el que los pongas y ponerlos en un segundo lugar, en un segundo plano o en desventaja, como vamos a ver ahora. Estas acciones del principio de este podcast, con las que he comenzado de manera directa, porque son fundamentales, que las grabes, que tomes apuntes y te las anotes. Estas acciones son difícilmente perdonables por los narcisistas y las narcisistas, y personas con rasgos narcisistas e inmaduros emocionales. No te perdonan lo que amenaza su sentido de grandiosidad y superioridad que siente sobre ti y su ego, debido a su complejo de superioridad equivocado y vanidad grandiosa que esconde su verdadero complejo de inferioridad. No te perdona que los critiques, que desafíes su imagen de poder, y esto es un motivo de ofensa personal para toda la vida contra ti. Su imagen inflada no tolera las críticas. Su personaje de atrezzo de teatro tampoco. En el narcisista encubierto, que además tiene una imagen inflada, engrandecida y distorsionada de sí mismo, pero encubiertamente donde nadie lo sabe, porque nadie lo ve y porque no se muestra, por eso nadie lo ve, y hay que desencubrirlo, pues como sabéis que en este podcast leemos la mente a los narcisistas, es la falsa modestia y la falsa humildad del narcisista encubierto la que no tolera esas críticas y la que se siente amenazada cuando verdaderamente le haces un comentario que ataca cómo ha hecho algo, que enjuicia cómo se comporta, sus conductas y su aberrante comportamiento diario y cotidiano contigo, con tu familia o con el resto de la sociedad. Como el narcisista y los narcisistas encubiertos y las narcisistas encubiertas no tienen gestión de las emociones, son extremadamente vulnerables y sensibles a la crítica directa e indirecta y a la crítica constructiva o destructiva, porque significa que te colocas por encima de ellos y se sienten inferiores y atacados en la fragilidad de su complejo de inferioridad. Una crítica es un ataque a su ego y todo lo que ataca a su ego es imperdonable. Todas y cada una de las críticas al narcisista desafían directamente su sentido de importancia, prioridad y valía personal, atacando su autoestima herida, devastada
inexistente y frágil disfrazada de ego. Siempre están atentos de la validación externa y siempre chequean que la validación sea impecable para comprobar que tienen a la gente bajo su control. Los narcisistas y las narcisistas quieren y buscan que los demás aprueben sus aberraciones y quieren que los demás solo opinen y opinemos positivamente de ellos. Y no soportan las críticas. Eso sí, ellos sí pueden hacer críticas y se sienten con todo el derecho del mundo a echar por tierra todo lo que envidian de ti. Odian las críticas, aunque reciban una crítica constructiva para mejorar. Claro, ¿quién osa llamar a las puertas del cielo? Claro, ¿quién eres tú para criticar su perfección si ellos ya se consideran mejores? La crítica la van a recibir como un golpe en el estómago y la van a sobrellevar muy mal. 2. Los narcisistas no perdonan que desafías su falsa autoridad y reaccionan con ira patológica contra ti. En ese momento, donde tú actúas desde el equilibrio emocional y la asertividad de hacer un comentario drástico, cruel, incisivo o sin maldad, absolutamente neutral, el narcisista que no tiene equilibrio emocional y que no conoce el lenguaje de la asertividad, lo recibe como un ataque y todo se les cae. Se les hunde el castillo de su miserable vida y su mezquindad absoluta. Todo lo que dices en ese momento se lo toman como un ataque personal. Se ciegan de ira, blindan su sentido común y actúan desde el cerebro reptiliano a destruir todo aquello que sea tu persona. Actúan desde el cerebro reptiliano para hacer daño a esas personas que desafían su grandiosidad. Solo poseen su autoimagen de fachada encantadora que cuando se les cae el atrezzo y el escenario queda vacío, se les convierte en una amenaza que no pueden soportar. Y eso haces tú cuando criticas a un narcisista o a una narcisista. Eres su peor amenaza. Lo que no perdona el narcisista es que le rechaces su autoridad, su autoasumido control y poder que basa en pilares muy débiles de prepotencia, de fingida superioridad, de mentiras compulsivas y calumnias constantes. El narcisista siente la necesidad de controlar las situaciones de su alrededor y cuando siente que su superioridad sobreactuada es cuestionada y está perdiendo todo el control de las personas, grupo, pareja y la situación, reacciona de manera extrema. Esto no te lo perdona el narcisista. Esto no te lo perdonará porque lo considera una debilidad, una desventaja y por lo tanto, esto es algo que evitan a toda costa, porque el dolor que se activa en su vacío afectivo existencial es muy extremo. Fíjate que ellos no perdonan las críticas y son consideradas como altas ofensas contra ellos y sin embargo ellos superan límites, son insidiosos, son aberrantes y sobrepasan los límites de los demás cómodamente, pero los suyos propios los mantienen en autorrespeto. Ellos sí te pueden criticar a ti, pueden criticar a toda la sociedad, pero hay de quien ose a criticarles a ellos
desde el juicio y el enjuiciamiento, o a decirles que son trastornados, que son frustrados, que están airados y que están llenos de emociones negativas. No solo no va a respetar tus límites, no va a respetarlos, sino que ellos son tremendamente recelosos y sospechosos de los límites propios. En este sentido esquizoide que tienen, sus límites no los puede traspasar nadie y viven en ese núcleo esquizoide del que tanto habla Sam Vaknin, profesor universitario de psicología, que él mismo es una persona diagnosticada clínicamente con trastorno narcisista de la personalidad. La relación nunca es recíproca contigo. El narcisista y la narcisista no se relaciona desde la reciprocidad, sino desde el egoísmo del todo para mí y yo. Para ellos es el embudo ancho y para ti toda la parte del embudo estrecho. Cuando el narcisista y la narcisista sienten que sus límites están siendo por ti ultrajados, rotos, descubiertos, expuestos y vulnerados, reaccionan con ira patológica, que es rencor, rabia, enojo, enfado, aspavientos, manotazos de ahogado y hasta se les pone la vena azul en la sien, poniéndose rojos de ira. El narcisista y la narcisista no perdonan fácilmente estas agresiones y te lo van a demostrar. ¿Cómo has podido afrentarlo? ¿Cómo has podido enfrentarlo? ¿Cómo has podido ofenderles? ¿Cómo has podido abandonarles? ¿Cómo has podido criticarles? ¿Y cómo puedes rechazarle? ¿Quién eres tú para rechazar al narcisista? A veces la persona no se ha dado cuenta de este detalle. Y el narcisista encubierto y la narcisista encubierta estalla en ira. Como no son asertivos, las personas no saben lo que ellos quieren en su mente y entran en ira para humillar a los demás. El narcisista te somete a una escena apocalíptica y un percal difícil de presenciar, de asumir, de tolerar, de entender y de observar. Conviértete en un Buda en que nada te espanta y todo lo observas, siendo el testigo ajeno y externo de la situación. Conviértete en el silencio de Krishnamurti, en ese momento de ira patológica. Conviértete en Tagore. Conviértete en el Tao Te Ching, donde mantienes la máxima autoridad de tu equilibrio emocional, como te enseño en este podcast. Te vas a ver a la persona narcisista muy enfadada, tremendamente airada y ridícula en su enfado, porque le has desafiado su falsa autoridad. No te va a perdonar que tú te hayas colocado por encima de ellos en competencia, que es lo que ellos interpretan con tus palabras, sean constructivas o destructivas. Y en esta escena difícil de deglutir, viendo a la persona enfadada, mosqueada, gritona, reclamando sus límites
a voz tendida, de manera autoritaria y destruyendo todos tus límites, como el niño de que tiene una pataleta de 3 años a su madre, a la que nunca podrá derrotar porque es adulta, ni podrá manipular con chantaje emocional porque es adulta y madura emocionalmente. El narcisista y la narcisista reclaman sus límites de manera dictatorial, incriminatoria, autoritaria, destruyendo tus propios límites, porque nunca los respeta ni los respetará, como explico en mi libro Narcisistas, que tienes a la venta en Amazon, donde puedes aprender muchísimo más, además de ser un libro que te cambia la vida. 3. El narcisista no te perdona que le humilles en público. No perdonan las humillaciones públicas y su venganza será terrible, como la venganza de Don Mendo, de la famosa obra de teatro. Mi venganza será terrible. Pues así amenaza y te anuncia todo lo que va a cumplir el psicópata y la narcisista en el futuro. Porque que sepáis que el narcisista siempre te avisa de lo que va a hacer mañana, de lo que va a hacer después contigo. Un poquito menos el narcisista encubierto, pero un narcisista encubierto, herido y tocado en su ego y golpeado en su ego, desde vuestra asertividad, no te va a perdonar que le humilles en público y su venganza será terrible. Terrible vendetta, como la película Vendetta. Porque desafías su sentido de importancia, de imagen, de éxito y de superioridad. Son personas de personalidad muy estricta, encorsetadas, muy rígidas, de pensamiento rígido. No son de pensamiento espiga, adaptables y moldeables, son inamovibles, encorsetados y no perdonan cualquier ataque que consideren a su valía y a su ego. Y como casi todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, suele ser una afrenta directa o indirecta a su persona, porque precisamente te eligen a ti por tus cualidades y tu capacidad o de tolerancia a los niveles de vulnerabilidad y de superación de límites contigo, pues se sienten muy incómodos, choqueados, golpeados, contusionados, cuando se dan cuenta que tú estás a otro nivel, en un nivel donde no te importa decirles la crítica, el comentario, la discusión, la cortas directamente cuando eres asertivo y asertiva con la narcisista y le dices: esto no me parece bien lo que haces, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, prefiero preservar mi identidad personal y mi autoestima, no gracias, no acudiré a la cena de las amistades, no gracias, no haré lo que tú digas, determinaré y cumpliré con mis valores, mis principios éticos y morales, y no estoy dispuesta a negociar ni un solo minuto de mis valores humanistas, éticos y principios que me hacen persona. Y me mantienen en un equilibrio emocional claro. Esto, que es sentido común, y salud mental, como explica, y recojo en mi libro Psicópatas, el doctor Morgan Scott Peck de la Universidad de Harvard, psiquiatra de la Universidad de Harvard, los narcisistas no perdonan estas palabras porque son un ataque directo, un KO directo, un golpe de KO de boxeo a su valía y a su ego herido. Ellos consideran la crítica como la justificación para su explosión y ataque directo a tu persona. Su ego
está directamente ligado a cómo los demás los perciben y a cuánto pueden engañar a los demás. Cuanto más engañan a las personas y el grupo social a quien engañan es más grande, más empoderados y con poder, como lo dice la propia palabra empoderado, más con poder tóxico del juego narcisista, del poder se sienten. Si no pueden engañar a los demás, se frustran. Y de la frustración y de la baja tolerancia a la frustración nace la violencia, que es consecuencia directa y siempre van unidos. Falta de frustración y violencia, que se convierte en rotura de cristales, cosas que van volando por la casa, muebles rotos, desaparición de objetos propios, robos encubiertos en la casa, amenazas verbales y todo el conglomerado de violencia de género de la mujer, de violencia de maltrato psicológico que vemos después en el Observatorio de Igualdad aquí en España dentro del Ministerio de Igualdad. ¿Entendéis? Que para eso hay una ley de violencia de género y otra ley de igualdad. Pero como para ellos las leyes son como cuentos de Corín Tellado o novelas de Corín Tellado, novelas románticas, ¿verdad? Con todo mi respeto a la obra de Corín Tellado. Pero es así, es una telenovela de las 3:30 de la tarde. Es un Falcon Crest que no tiene fin de maldad. Es un Lo que el viento se llevó, donde Escarlata O'Hara finge y quiere robarle el novio a la hermana y el marido a la hermana, hasta el final de la película, aun ella teniendo un hombre extraordinario y una hija. La narcisista y el narcisista no te perdona que le humilles en público. Y si no te pueden engañar, se frustran. No perdonan a nadie, porque no se perdonan a sí mismos. Una humillación pública es de las cosas que más le pegan al ego a un narcisista. Y le va a doler cuando le expongas públicamente. Le va a doler cuando señales con asertividad, con tranquilidad, esos errores, esos fallos, esa mala voluntad, esa mala intención, esa pérfida actuación maléfica como madre narcisista, pareja narcisista o cónyuge narcisista. Y es de las peores cosas que le puedes hacer. Toma nota en tus apuntes, porque lo considera revelar sus debilidades más profundas y tú se las estás revelando, exponiendo con la verdad, que es como el sol para el vampiro energético y emocional de tu vida, que ellos son. Este es su secreto y no les gusta que expongan sus vulnerabilidades. Exponer las vulnerabilidades de un narcisista es una traición imperdonable para ellos y ellas. Confrontarles de frente es un golpe muy duro, pero suele tener también una respuesta potencialmente peligrosa para vosotros. El narcisista no se va a quedar callado y te va a devolver la afrenta. A ser posible va a matar moscas con cañonazos. Porque va a considerar el exponer sus vulnerabilidades y debilidades como la mayor traición que le ha hecho nadie. Y sabéis que no os va a olvidar en la vida si hacéis esto de exponerlos públicamente. Para ellos solamente es una pillada, como para el psicópata, como bien expresa mi querido y el doctor Iñaki Piñuel. Para ellos es una pillada. No tiene importancia. Me pillaron. La próxima lo haré mejor en todas mis intrigas vaticanas y mentiras y puntapiés y tropiezos y trampas del ratón donde pongo el queso para que todos caigan. Pero no. Exponer al narcisista es muy bueno cuando estás alejada de ellos porque no pueden hacerte nada. Si es que es posible y si es que
la situación lo requiere. Lo mejor es no hacer nada, pero exponerlos es muy importante para la víctima en numerosas ocasiones. Y dejo aquí vuestra reflexión. Esto os lo explico muy bien en mi libro Narcisistas, donde os explico que ellos traicionan a diario, pero después revelan los secretos de los demás. Pero cuando reciben de su propio veneno y medicina, no les gusta. No saben qué hacer. Cuando reciben el muerto de sus propias venganzas y vendetas y comportamientos dañinos y tóxicos, no saben qué hacer. Se agobian, reaccionan en ira absolutamente patológica. Es muy traumático para ellos porque les revuelve todas sus heridas de infancia, su herida de rechazo, su herida de abandono, su herida de humillación, todos los descartes que le hicieron en su infancia, amistades, otros familiares y otras personas que eran las personas que cumplían el rol de protección y no lo protegieron porque fueron negligentes con ellos y con ellas. Es muy traumático para ellos que los expongas públicamente y los humilles en público. Por eso buscan traicionar, dañar y destruir en un mecanizado y falso instinto de protegerse a sí mismos. Le tocas esa herida de injusticia. ¿Por qué a mí me tienen que criticar? Le tocas esa herida de traición, cuando ellos están con el puñal detrás de la espalda esperando a dar el punzón de muerte como al toro, el torero al toro en la plaza de toros. Reciben esa sensación de la herida de rechazo, la herida de humillación, que es precisamente esta herida de la que estamos hablando y que nunca perdona un narcisista. No lo va a perdonar. En realidad, odian que los confronten y le expongan sus secretos. Y no os digo si además les exponéis los secretos que habéis averiguado y ellos piensan que no lo sabéis. Y ellos piensan que no sois conocedores de la agenda encubierta del narcisista y de la narcisista en la familia y en vuestro entorno privado e íntimo, familiar, romántico y de pareja. 4. El narcisista no perdona de ti que lo abandones y lo rechaces por otras personas, porque te guardan resentimiento por ello y buscan venganza. Incluso si los abandonas y los rechazas sin necesidad de incluir a una tercera persona, que eso todavía le puede hacer más daño, sino que tú, motu propio, de tu propia iniciativa, decides apartarlo de tu vista, alejarlo de ti y sabes que te guardan resentimiento por ello y buscarán cobrarse la moneda de la venganza. Curiosamente, ellos ejercen el bombardeo y migajas de amor. Ellos ejercen la devaluación y las críticas constantes. Y ellos ejercen el descarte y el abandono, ¿verdad? En el ciclo del abuso narcisista, como hemos explicado en este podcast y os explico en detalle en vuestro libro Narcisista que tenéis a la venta en Amazon. Y tanto es así que no soportan recibir todo lo que ellos ya proyectan, inoculan. Cargan a la víctima con esa mochila de dolor, de traición, de descarte, de bombardeo de amor, de migajas de amor.
de críticas, de humillaciones, de desprecios, de vejaciones, que están las comisarías llenas de denuncias de maltratadores emocionales y maltratadores tóxicos y maltratadores de violencia de género, tanto hombres como mujeres. Aunque sí es cierto que cuando los hombres van a denunciar, pues algunos son presas de psicópatas narcisistas y tienen muy difícil demostrar que están con una mujer tremendamente sin conciencia, sin remordimiento, sin piedad, y que como no se alejen de esa persona destruirá su vida por completo. Para ello, que los abandones y los rechaces, siendo el rechazo la segunda fase de la fase de descarte del ciclo del abuso emocional, y siendo el abandono y que provoca la herida de rechazo de su infancia y la retraumatiza precisamente en ti porque ellos ya la vivieron, y la herida de abandono no quieren que los abandones porque ellos ya saben lo que es el abandono por parte de su familia, la negligencia por parte de su familia y el descarte final, que es esta herida de abandono final. Para ellos les retraumatiza la herida de abandono de sus progenitores que no fueron nutritivos. Y como no gestionaron realistamente y nutritivamente la madurez emocional en la infancia y la tolerancia a la frustración, se sienten muy heridos cuando les rechazas, cuando les ignoras, cuando les demuestras indiferencia emocional porque estás enfocada y con el foco en tus tareas inmediatas a corto, medio y largo plazo, con tus metas muy determinadas y definidas. Cuando les hablas claro, les confrontas y les dices que no. Esto les hizo desarrollar una inmadurez emocional que les lleva a depender emocionalmente como adictos emocionales al control de las personas y a la validación y aprobación de los demás. En el momento que se sienten rechazados en pareja y en amistad o en la familia, interpretan como un ataque personal y crea una herida en su ego que nunca, jamás se cierra. Son extremadamente vulnerables detrás de esta fachada de fortaleza fingida que no es la auténtica fortaleza emocional, sino que es la debilidad de la maldad, la debilidad de la inseguridad, de la desconfianza interior propia y plena y la plena desconfianza en una sociedad donde interpretan que todo el mundo tiene doble cara y ellos se disfrazan de doble cara, con múltiples máscaras según el tipo de persona o interlocutor con quien se hablan o se relacionan. Y es la típica amiga narcisista que cuando habla contigo te trata de un tema y habla de un tema que cree que a ti te interesa. Y después cuando se encuentra con otro vecino o con otra vecina o con otra amiga le cuenta otro tema pero de otra cosa. Todo lo que quieres oír, porque el narcisista y la narcisista son profesionales en la empatía cognitiva de saber lo que tú quieres oír y dártelo empaquetado, no la verdad, no la asertividad, sino lo que tú quieres oír para engañarte en el bombardeo de amor. Y después sabe cómo darle la vuelta a la tortilla a todo aquello que tú querías oír y que ahora el narcisista lo revierte y le da la vuelta a la tortilla. Y ahora todo lo que tú querías oír es una ametralladora de metralla de todo lo que tú ya no haces bien, incumples o no le agrada al narcisista, como si tú tuvieras la obligación de justificarte y actuar para agradar al resto de la sociedad narcisista o a tu cónyuge narcisista o a tu mujer narcisista. Teniendo la asertividad clara y no entrando en luz de gas ni disonancia cognitiva,
te das perfectamente cuenta de la manipulación y la aberración de su cerebro y que trata de hacerte un lavado de cerebro a ti, cual secta del Palmar de Troya, cual secta de cualquier religión sectaria. Buscando tu aprobación y buscando tu sumisión, tu cambio de identidad personal, mediante la manipulación que utiliza haciéndote dudar. La inmadurez emocional desde la infancia del narcisista les lleva a depender de ti como adictos emocionales al control de tu vida y tu persona, y del control de las personas y a la validación y la aprobación de los demás. En el momento que se siente rechazado en pareja o amistad o en la familia, lo interpretan como un grave ataque personal y crea esa herida profunda, irreversible, dolorosa por todas las personas que habéis humillado y expuesto al narcisista. El narcisista siempre vuelve. ¿Y por qué viene el narcisista? ¿Por qué el narcisista siempre vuelve, Bárbara? El narcisista siempre vuelve por controlarte más, para controlarte indefinidamente una y otra vez, hasta devastarte tu equilibrio emocional. Vuelve a consumirte. Vuelve por rencor de aquello que le hiciste y se disfraza de poder por ego y sed de venganza y de vendetta. Un narcisista cuando regresa a tu vida lo hace por rencor, para alimentar su ego, para subir su falsa autoestima, porque le demostraste que eres mucho más fuerte que él o ella, por sed de venganza, por tantear si todavía puede dominarte y, lógicamente, por la vendetta italiana, ¿verdad? Por la venganza, por la sed insaciable de venganza que siente contra ti. Porque tú le has puesto a los pies de los caballos de sus propios tormentos y tormentas emocionales, donde no existe emociones positivas, donde solo existen emociones negativas y donde no hay equilibrio emocional. Toma apuntes y escucha este podcast las veces que necesites para hacer ese clic, para entender que entender es curar, para abrir los ojos de tu ceguera emocional, para hacer ese eureka emocional y ser Einstein y decir, es verdad, Bárbara, ahora me doy cuenta que la sabiduría emocional la tienes tú, que la sabiduría psicológica la tienes tú y la tienes en tus manos frente a personas desordenadas emocionalmente que viven en un reguero de emociones negativas, en un inventario de emociones tóxicas, negativas, venenosas y envenenadas, de las que no van a salir, que no te competen, que no es tu asunto y no es tu historia, ni es tu culpa, ni es tu vergüenza tóxica. Nada de eso te implica, ni que nada de eso te agobie, sino la verdadera autoconfianza de saber que eres autosuficiente, completo para todo, autosuficiente para todo lo que hagas, lo que emprendas y lo que espero me expliques que has hecho con tu vida en el futuro. Déjame en comentarios cuál ha sido tu experiencia al exponer al narcisista o a la narcisista. 5. La persona narcisista no perdona que eres el mejor y que eres mucho mejor que el narcisista o la narcisista. El narcisista y la narcisista no perdona que le superes y nunca perdonará
que le has superado y les superas en talentos, competencias, habilidades, decisiones, opiniones, valentía, responsabilidad, orientación a resultados de tu vida, calma emocional, voluntad férrea, disciplina total, aceptación plena. Todo esto es como una tormenta, una explosión, la bomba atómica en la mano del narcisista. Para ellos, debilidad, inseguridad y vulnerabilidad son sinónimos, especialmente en todas las situaciones que personas como vosotros les exponen, les ven y se enteran de su realidad retorcida, bacana, desordenada y autodestructiva. Porque los narcisistas se autodestruyen a sí mismos. Los narcisistas y las narcisistas esto lo ven como una traición. No perdonan que seas mejor que ellos. No perdonan que te lleves mejor con tus hijos que ellos y ellas. No perdonan que tengas un núcleo familiar. Quieren romperlo, alejarte de tus hijos, alejarte de tus hijas, alejarte de tu vida ordenada para desordenar con discordia todo el panorama y toda la situación familiar y toda la situación de relación amorosa, de relación de pareja. El narcisista ve como una traición que seas mejor y lo superes en todo lo que haces día a día. Sobre todo cuando se ven superados por personas donde pensaban que eran ellos mucho más competentes en un sector o en un área. Busca siempre reconocimiento y cuando otra persona se lleva los halagos, esto les trastoca, les enfada, de envidia y de ira, porque nadie puede hacerles la competencia cuando ellos son los que siempre están luchando y compitiendo empedernidamente con los demás. Si tú consigues superar a esa persona en tus terrenos, con tus reglas, bajo tus propios parámetros de estructura personal y principios y valores propios y éticos y con tu conjunto de rasgos de personalidad propios, lo interpretará de manera aberrante como un ataque personal, como una ofensa y algo difícil de perdonar. De ahí esa distorsión de la realidad y verdaderamente lo peligroso que son todos los contactos que rompéis del contacto cero a través de WhatsApp, a través de redes sociales o en la calle, con esta gente absolutamente tóxica que viene a desestabilizar vuestro equilibrio emocional. No se lo tomará bien que le hayas superado. No se tomará nada bien que lo hagas mejor, que tengas más habilidades digitales, económicas. No. Que seas más libre que ellos, que ejerzas tu libertad con contundencia y con asertividad dentro de la comunicación asertiva. Como los podcasts de los que hemos hablado de la comunicación asertiva que os dejaré en la caja de descripción. No se lo tomará bien y sentirán rencor, venganza, animadversión y descontrol emocional sobre ti por haberles superado una vez más. Confía siempre en tu seguridad personal, que es lo que tratan de derrumbar. Sobre todo el narcisista encubierto. Muchísimas gracias por estar ahí. Os invito a uniros como miembros del canal.
con las ventajas de vídeos exclusivos, de consultas personalizadas, de clases, de ebooks y de libros a vuestra petición, no os perdáis esta oportunidad que os brindo de tener sesiones personalizadas conmigo, que tenéis disponibles mis libros en Amazon, donde pronto vais a tener una gran sorpresa para vosotros, que podéis darle like, que os agradezco vuestros me gustas para hacerme entender y ver que os gusta este contenido y hacer mucho más para vosotros, para que aprendáis que sois los verdaderos protagonistas de vuestra propia vida y vuestra propia historia personal, que estoy encantada de todos y todas los que me escucháis y me escribís por WhatsApp, que muchísimas gracias, que hago estos podcasts para vosotros porque os lo merecéis y porque esta es nuestra forma de pensar, de engrandecer al mundo en su grandeza humana. Gracias por darle like, comparte con la persona a quien le puedes ayudar. Suscríbete si no lo has hecho a mi canal, que te doy la bienvenida. Y vamos a vivir muchas sinergias juntos. Y te emplazo para el siguiente podcast, tanto en plataformas digitales, que me tienes disponible en más de 20 plataformas digitales, así como en mi teléfono de WhatsApp o mi correo electrónico o en comentarios, que siempre sabéis que los respondo todos. Os envío un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Que estéis muy bien, que os cuidéis la salud, sobre todo el equilibrio emocional y la salud física, que os alimentéis nutritivamente y nos vemos en el siguiente podcast. Podéis también seguirme en mis nuevas publicaciones de barbaralogan.com y no os perdáis el siguiente podcast. Un beso enorme, muchos éxitos, Bárbara Logan.